Muy buenos días, bienvenidos a este 3x7. Hoy es sábado 4 de noviembre. Carlos Paredes, Enrique Chávez, Valery Vázquez Velasco. Vamos a analizar esta semana de calma y de paz en nuestro país, gracias a las palabras desde Estados Unidos de la presidenta Boluarte. En esa reunión donde ha quedado claro que era una reunión de Dina, no Biden. Comenzamos. Carlos, Enrique, ¿qué podemos decir de este tercer viaje frustrado para las reuniones internacionales del Perú? Sí, mira, queda claro que la presidenta está queriendo dar giras internacionales todas fallidas, ¿no? Esta en verdad es la cuarta y ha quedado claro que esa cita con el presidente Joe Biden era un invento o de Cancillería o de la propia presidenta Dina Boluarte, ¿no? En un país como Estados Unidos, donde la institución presidencial obviamente se programa con varios meses de anticipación, no se puede improvisar una reunión bilateral en la misma semana en que se lleva a cabo un evento, además organizado por ellos como anfitriones, ¿no? Y esto Ujú. no solamente demuestra que lamentablemente Torre Tagle, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores, también está cayendo en la improvisación, en la medianía propia de este gobierno, sino que la presidenta tiene un afán inexplicable de querer acumular millas, las millas que nunca acumuló, pues probablemente cuando era jefa de la oficina distrital de RENIEC en Surco, ¿no? O cuando era presidenta del Club Apurima, que donde era muy buena para las yunzas y para los festivales, pero esto no es una yunza, la verdad. Y no solamente está generando muchos gastos al erario público, sino sobre todo está exponiendo a la figura presidencial del Perú. Es un papelón para todos los peruanos que ella vaya y al final lo único que logre es una foto en el pasadizo donde el presidente estadounidense le agarra la mano y esa foto están exhibiendo como una reunión bilateral de pasillo. Y los ministros que en lugar de marcar una posición y renunciar, ¿no? Hasta ahora no veo la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores, salen a hacer explicaciones auténticas diciendo sí, por falta de tiempo no se llevó a cabo con los protocolos establecidos, pero sí hubo reunión. O sea, mentira tras mentira, y mientras en el país, como vamos a analizar en este podcast, la inseguridad está al tope. Hay ya un estado fallido en ciertos distritos de Lima donde la policía no pone control y las bandas locales se están organizando para enfrentarse a las bandas extranjeras y la presidenta está de gira, la gira fallida de Dina Boluarte. Claro, se puede entender que en ese momento de encuentro con Biden puede Dina haber encontrado el espacio para decirle, oye, quiero una reunión, pero lo que se le dijo al país, además para pedir permiso y con lo que se le pidió al Congreso de la República esta autorización, fue justamente por la reunión que ya estaba acordada. Es que más allá de querer millas o más allá de querer pasear y tomarse fotos con autoridades, Dina Boluarte lo que está haciendo es perdiendo todas las posibilidades de que en algún momento, cuando sí haya una reunión importante, se le dé un permiso para salir nuevamente. Entonces, puede ser una falla de Gervasi, puede ser unas ganas de Dina de salir y de figurar, pero a la larga, y más allá de la mala fama que están haciendo del país, el país no va a poder avanzar. Estamos atándonos de manos finalmente con estas actitudes, Enrique. Mira, es un tema de formas. A ver, quiero matizar un poco la información. A la reunión de Ujú. APEP fueron los presidentes de Costa Rica, Uruguay, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Canadá y Barbados. Es decir, no estaban todos, es verdad, pero habían, digamos, algunos países, digamos, equiparables, relevantes, como Colombia, como Ecuador y como Chile, sin duda, vecinos todos del Perú, cuyos presidentes vieron, digamos, incluso Petro, que es un anti-yanqui, ¿no? Vieron, digamos, como beneficioso ir. Pero a ver,
La señora pone en su agenda del viernes 3 de noviembre, comunicada a la prensa, desayuno de trabajo de APEP, reunión bilateral con el presidente Joe Biden, cumbre de líderes APEP, reunión bilateral con la primera ministra de Barbados, retorno a Lima. Esa fue la agenda oficial de Dina. Y tú ves la agenda oficial de Biden, y Biden pues no tenía ninguna bilateral con ningún presidente. Los recibió a todos juntos, ¿no? The President hosts leaders from the Western Hemisphere, ¿no? En la Casa Blanca, durante esta reunión inaugural de el America's Partnership for Economic Prosperity Leaders Summit. O sea, punto, el pata... Pero tuvo dos bilaterales, con Costa Rica y Chile. Sí tuvo bilaterales. Sí, con dos, Costa Rica y Chile. Bueno, acá no lo veo en su agenda oficial, seguramente salieron... El día anterior. El jueves. Ok, entonces, el presidente Biden a las 12:40 dejó a los latinoamericanos. Entonces el tema es, ¿para qué te enredas inventándote una bilateral que no estaba confirmada? Y luego haces esta pantomima de la caminada donde dicen que hablaron de narcotráfico y migración. Eso no es serio. ¿Cómo puedes hablar de temas tan serios en una caminada? No se puede. Obviamente, ¿no? Y no es serio, además, digamos, en materia, a ver, ¿a qué voy con esto? Que el problema es de fondo. El problema ya es que, claro, que a la señora la ridiculizan y qué sé yo, pero es un problema de comunicación, porque finalmente si lo que tú vas a hacer es vender la conveniencia de por qué el Perú sí tenía que estar en este escenario, ¿por qué tienes que darte algo que no tienes? ¿Por qué tienes que pensar o proyectar que estás cortando el jamón con Biden? Ok, no está pasando y sobre eso, bueno, desarrolla una política de comunicación. El problema que yo veo es este. Si lo, por supuesto, cruzas con los resultados que estamos teniendo en casa, con los problemas de seguridad, de economía, etcétera, etcétera, y hacia afuera tú estás vendiendo una proyección que no tienes y estás forzando la figura, el resultado en comunicación finalmente es el que vemos. Y es desastroso. Pero entonces tenemos un problema que no solamente puede ser achacado a una persona. Es verdad que es la cabeza del gobierno, pero a ver, tienes, como decíamos, una cancillería, una Gervasi con unas fallas enormes. Tienes un mensaje de comunicación que está completamente equivocado, 1, 2 y 3 veces. No es que es la primera vez que se equivocan en explicar qué es lo que están tratando de hacer. No te está funcionando, además con una jefa de Estado que no dice ni siquiera lo que piensa. No sabemos, en realidad, más allá de sus intervenciones, pues tan pobres, tan limitadas, no dice lo que piensa. Entonces, por lo menos deberías tener una estructura de comunicación alrededor un poco más profesional. No la estás teniendo. Mira, desde la presidenta hay fallas. Este lunes, que el Congreso se reunía para darle el permiso, la propia presidenta Dina Boluarte, en una actividad en Palacio, llamó a la prensa y dijo: me acaban de confirmar la reunión bilateral con el presidente Joe Biden. Mentira. El premier esta semana ha salido 2 veces en medios de comunicación a dar entrevistas y lo único que ha dicho es que la presidenta Dina Boluarte es un lunar de claridad en este país tan deslucido. Ya pues, con ese nivel de comunicación y querer tapar el sol con un dedo, el gobierno no solo es errático, ¿no, sino no le vamos a poner. Pero la prensa también está ayudando en eso, porque las entrevistas que se le han hecho. Un lunar de claridad. O sea, un lunar es precisamente lo contrario a la claridad. Sí, pues es un poeta medio enrevesado, ¿no? Además de ser un amiguero consuetudinario, ¿no? Sí, pero ¿qué ha pasado con la prensa también en ese sentido, no? Las entrevistas que se le hacen a Otárola últimamente tampoco tienen ninguna revelación en el sentido de la falta de seriedad que está teniendo y de todas las contradicciones y cuestionamientos que hay ahora. Entonces, ya no solamente se trata de un tema de comunicación, y obviamente hay excepciones de parte del gobierno, sino también la prensa. Mira, Otárola se despacha a decir: este gobierno no tiene un solo caso de corrupción. Por favor, oye, empecemos con el que lo tiene a él investigado, ¿no? El pago irregular de los 41 millones de soles en salud, la contratación de 5 de sus amiguitas, violando flagrantemente la ley, cosa que es delito. O sea, ni siquiera es una falta administrativa, es un delito. Sí, pero por eso hablamos de las entrevistas complacientes que les están haciendo. Bueno, es que en realidad ahí uno no sabe finalmente si lo que está ocurriendo es que por parte de un sector de la prensa hay también esa complacencia por el hecho de decir, como dice Otárola, no somos Castillo, y más o menos el mensaje es: les toca padecernos o les toca aguantarnos, ¿no? Porque si tenemos una elección a
la vuelta de la esquina, sabe Dios qué va a pasar. Ese es un poco lo que maneja el gobierno y en realidad es algo que juega a su favor, pero definitivamente pues sí, la prensa podría ser un poquito más incisiva, ¿no? Sobre todo cuando lo tiene sentado al frente y tiene tanto que explicar, ¿no? Tanto que explicar. Y tantas veces rechaza entrevistas también, entonces finalmente ya queda alguna que sea buena. Pero bueno, ese tema de al miedo, ¿no? Nos tienen un poco al miedo con que, imagínate, podemos ser peores porque ya Castillo fue peor y ahora no somos tan malos, supuestamente, porque al final ya estamos viendo, ¿no? Los mensajes y lo que está ocurriendo. Vamos a hablar un poquito de delincuencia, porque claro, contrastaba tanto este mensaje de paz y calma de Dina, por más de que tú quieras decirle al mundo que el Perú tiene algo de estabilidad, la realidad es que todo esto está completamente fuera de las manos, ¿no? Lo que ya ha pasado esta semana con las bandas de peruanos versus venezolanos y estos grupos que parecen talibanes dentro de la Victoria, en la capital, mientras ella decía, casi a la misma vez que vivíamos en un país en paz, pues realmente, no sé, o sea, ya es por un lado tratar de meternos miedo para que ellos puedan seguir y por otro lado tratar de meter calma y mentiras para que también puedan seguir. Esto va a reventar, no tiene pies ni cabeza. Yo creo que no se trata ni de miedo ni de calma, se trata de una ineptitud supina simplemente, no están gobernando, ¿no? Y hay que decirlo claro. O sea, cuando ya en Lima, a pocas cuadras de Palacio de Gobierno, porque es en el Agustino y en la Victoria, una decisión del Tren de Aragua, que se hacen llamar los gallegos, graban un video con armas de guerra diciendo que van a asesinar a los victorianos que se opongan a su extorsión masiva. Ya no están extorsionando a medianos o grandes empresarios, están extorsionando a mototaxistas que ganan 30 soles al día y les piden 10 para que sigan Es trabajando. una mafia que ya existe hace años, ¿ah? Por supuesto. Y entonces en el Agustino y en la Victoria y en la Parada, que también hay bandas locales, se han enojado y como el Estado no pone orden, no está aplicando eso que es la definición mínima de un Estado, que es el uso legítimo de la fuerza, ellos están armando. Entonces ya salió la batería seria de San Cosme. En Contracorriente vamos a presentar su testimonio este domingo, también encapuchados, también con armamento, y están diciendo, a ver, vamos a ver quién gana, los venecos o nosotros. Y esto se va a desatar prácticamente en una guerra sin cuartel, donde el Estado está de observador. Entonces, ya estamos llegando a un punto límite que en ciencia política se podría llamar Estado fallido, no sé si será para tanto, pero por lo menos en unos bolsones donde la SUNAT ya no cobra impuestos, los venezolanos son los que cobran los impuestos, y donde la policía no pone orden, sino son la batería seria de San Cosme que sale armada a defenderse de los agresores. ¿En dónde estamos? Y la informalidad sigue creciendo y mientras tanto a los formales, que cada vez somos menos, terminan ahorcándonos hasta los niveles, pues eso, todas las herramientas de SUNAT se vuelcan a un menos de 20% de peruanos que sí están en la formalidad, ¿no? Y el resto es tierra de nadie. Enrique, para cambiar a la Junta Nacional de Justicia, porque de alguna forma en el Congreso de la República no se escucha esto. Ahora lo que se está negociando es si finalmente se sanciona o no se sanciona, a cuántos miembros de la Junta Nacional de Justicia y qué es lo que hay a cambio para poder lograr los votos de esta situación tan importante, mientras que nada se dice de este desgobierno y de las posibilidades que tiene el legislativo de actuar. Solo un colofón sobre lo que acabas de señalar. Un país con 15, 16, 17% de presión tributaria no llega a ninguna parte. Y efectivamente, si no haces crecer la base tributaria a través del combate a la informalidad o por lo menos la invitación a la formalidad, no vas a llegar a ninguna parte. Gamarra, no el cálculo diciendo nada. Gamarra, el cálculo de policías que deberías tener son 500 en el Damero. Tienes 142. Ahí está tu número, ¿no? Ahí está tu número, además de lo que sabemos, por supuesto, de inteligencia y demás. Uno escucha los audios de estos sujetos de Mamut, de Mamera, y son unos psicópatas, son completos psicópatas, son delincuentes, en fin, el grado de amenaza, de violencia, que resuma solamente sus palabras, te da a entender
el tipo de individuos a los que estás enfrentados. Con respecto a la Junta Nacional de Justicia, lo que sabemos, la Un votación... paréntesis ahí, solamente para decir lo que se ha dicho toda la semana, la policía sola no puede, porque además muchísimas veces, y te aseguro que varias de estas personas han estado ya detenidas, finalmente vuelven a estar afuera y ahora las amenazas van directamente a los policías. Entonces, si tú me agarras, yo te mato y al final, obviamente, hay más delincuentes que policías por los números que estamos comentando. Junta Nacional de Ya Justicia, vemos, perdóname que se me acaba el tiempo. ya vemos lo que está pasando con la Fiscalía, ya vemos lo que está pasando con el Poder Judicial, que pasan piola Claro. en un punto donde tendrían que estar en la centralidad de la situación. La Junta Nacional de Justicia el miércoles se vota, el día de clásico además. Todo indica, no sé, Carlos, quizás tiene algunos detalles más, que no tienen los votos para mandar a su casa a todos los integrantes de la Junta, y que probablemente, bueno, y en este yo creo que hay una suerte de consenso, ¿no? Sobre su caso, los famosos 75 años, y pareciera que ella sería, digamos, una especie de moneda de concesión, de intercambio, de negociación, donde se acordaría efectivamente su salida. Están los trascendidos que Aldo Vázquez, el vicepresidente que ha sido presidente, podría estar en ese, pero parece, ¿no? Parece que va a ser bastante difícil que se saque a los demás, que en mi humilde opinión es finalmente beneficioso por lo que yo he venido comentando del precio que tendría este tema sobre la estabilidad, la imagen, el contrapeso de poderes en el país, más allá de las diferencias políticas, ¿no? Sí, parece ser que en el Congreso se está haciendo ese cálculo de costo-beneficio en términos políticos, ¿no? Y también ha habido cabildeos, negociaciones. Recuerda que el factor Acuña también es importante. Él a inicios de semana salió a decir que Alianza para el Progreso había decidido no apoyar la destitución. Pero como dices, parece ser que ya hay un consenso con la doctora Inés Tello. Ya tiene 78 años de edad, la Constitución es clarísima. Con Aldo Vázquez todavía no es clara la situación. Sé que hay algunos grupos de izquierda que a cambio de que se apruebe otras leyes han comprometido su voto para llegar a los 87. Y además de los accesitarios que ya han sido elegidos el 2019 para reemplazar a los 7 titulares, hay 2 que ya pasaron de los 75 años, tampoco podrían acceder por el artículo 156 de la Constitución. Así que el día de clásico, en segunda ronda, probablemente el Congreso decida mandar a su casa a Inés Tello y probablemente discuta también en ese sentido lo de Aldo Vázquez. Los otros 5 integrantes no pasarían al retiro. Lo que han pedido más bien lo de la Junta es que los miembros de la Comisión de Justicia que ya se pronunciaron respecto a este informe no voten, cosa que es gracioso, ¿no? Porque nunca se llegaría a los 87, pues, ¿no? Lo están equiparando con una acusación constitucional donde se necesita 66, no 87, ¿no? Eso creo que no va a aprobar el Congreso y se va a llevar a cabo la sesión, quizás con crispación, porque los miembros de la Junta han pedido estar en el Pleno para defenderse. Ojalá que lo hagan, para escuchar sus argumentos y que no hable solamente su abogado o sus abogados, ¿no? Lo que suena sorprendente es que, claro, hablamos de todos los problemas que está teniendo el país y de pronto en el Congreso de la República van 5, 6, 7 semanas hablando de la Junta Nacional de Justicia y haciendo estos cálculos precisos para ver cómo se sanciona o no se sanciona. Y incluso hablábamos en la previa de que se está viendo si negocio mi voto a favor de que se sancione a los miembros de la Junta Nacional de Justicia con la ley que tiene que ver con el matrimonio con niñas y niños, con menores de edad, al final de cuentas parece que no hubiera ningún foco, ¿no? En lo que realmente se quiere hacer y cambiar más allá de los intereses de los congresistas. O sea, en verdad estoy redundando, porque esto es algo que ya sabemos que está sucediendo, pero no puede ser que ni siquiera la negociación es sobre los mismos temas. Hablan de papas y de camotes, hablan del tema del matrimonio de los niños, que por supuesto que eso no debe existir, y sin embargo es una de las cartas para negociar con el tema de la Junta Nacional de Justicia, que como decimos es una novela que ya ha sido entregada a capítulos más de un mes.
Pero solo para poner un matiz ahí, yo no creo que sea un tema menor que una magistrada de la Junta Nacional de Justicia no cumpla la Constitución, que deben ser los primeros en cumplirla. Yo creo que es un tema de fondo y hay que Pero lo han discutirlo. debido resolver en todo caso en un día, pues. Pero no estamos hace 7 semanas con la misma Cuando quisieron situación hacerlo de y manera sumaria, salieron a decir cómo es posible de manera sumarísima. Por eso que se ha alargado, por pedido de ellos mismos, ¿no? Se ha ampliado el pero no plazo y se ha... tratan, pero no tratan otros temas. Están en esto que es lo único que les interesa. Solo les interesa lo de la Junta Nacional de Justicia. Y en el medio ya van No, ayer negociando aprobaron con otra cosas ley, ¿no? La menores. ley que acabas de referir. Y otras más han aprobado la ley de Pero son presupuesto cosas, y muchas más. son cartas justamente de intercambio para poder lograr lo que quieren con el fondo de la Junta Nacional de Justicia. No hay nada más. Que no me parece malo, ¿no? La Constitución le da al Congreso la facultad de hacer fiscalización a la Junta Nacional de Justicia, artículo 157. Pero tanto tiempo hay demasiados intereses atrás. Demasiados están peleando por la Junta Nacional de Justicia porque no solamente supone eso, ¿no? Ya hemos hecho también una lectura entre líneas de qué cosa es lo que tiene la Junta Nacional de Justicia de bueno como para que estén todos los congresistas discutiendo No, yo sobre el creo que tema de ahí los hay partidos matices políticos también, ¿ah? tanto Cuando tiempo. dicen van a poner a sus jueces, no, o sea, van a poner a sus propios miembros de la Junta, no, los accesitarios ya han sido nombrados en 2019 y van a tener que cumplir, si es que sacan a uno o dos, su Pero mandato están hasta metiendo fines mano en del el Poder 2024. Judicial, también lo hemos hablado, y les encanta la situación. No paran. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones no es nombrado por la Junta, es un representante de la Corte Suprema. Donde sí van a tener que ver es en la elección del jefe de la OMPE y de la RENIEC, ¿no? Ya, pues todo es una consecuencia de lo que está Por- sucediendo ahora. Yo, yo sencillamente por algo siempre insisto con respecto a cómo no solamente organismos internacionales, sino socios importantes del Perú llaman la atención y dicen mucho cuidado con romper el equilibrio de poderes y no y los contrapesos democráticos. Más allá, repito, no de todo este tema político, no son países menores los que te dicen eso. O sea, es la Unión Europea, es Alemania, es el propio Estados Unidos. Entonces, yo creo que siempre hay que escuchar sobre todo en un gobierno tan débil. Decíamos en la última Caretas, ¿no? Decir que vivimos una dictadura parlamentaria es absurdo, ¿no? Porque imagínate, con el nivel Mm. que tiene, la dictadura es la concentración del poder en un puño. Acá lo que tienes es un caos completo. No creo que vivamos una dictadura parlamentaria, pero yo creo que hay que cuidar sobre todo eso, ¿no? Los espacios que tiene cada poder y cuidar pues que no se vea que de alguna manera, o sea, ¿alguien puede creer que este Congreso se va a perpetuar en el poder? De ninguna manera, pues, de ninguna Y manera, o que se sea, es, politiza todo, ¿no? Ya se nos ha acabado en verdad el tiempo, pero habíamos también puesto entre los temas que queríamos conversar la situación del caso Wilca, ¿no? Y ese es uno de los ejemplos, ¿no? Si finalmente el Poder Judicial decide que los responsables no son pues el Grupo Colina y Vladimiro Montesinos y finalmente hay evidencias y hay pruebas, entonces ¿por qué salen los grupos contrarios? ¿Qué es lo que tienen los que ahora critican a esta decisión del Poder Judicial? ¿Algún interés de por medio? No sé si podemos hacer un minuto es, rápido sobre este tema. es político, es evidentemente forzar la figura a una situación. En fin, Colina es un grupo criminal, sí. El grupo Colina Sí, mató a Wilca, todo indica que no, pues, y eso se sabía desde que Sendero reivindicó el crimen en el diario. Solamente como ya estamos volando y de repente Carlos tiene algo que añadir, recomendar dos lecturas a nuestra audiencia. Uno, el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que tiene un capítulo sobre Wilca, y dos, una reciente columna de Ricardo Uceda en El Comercio que resume un poco la situación porque la especie de que Colina asesinó a Wilca sale de dos agentes de inteligencia que Ricardo denunció como farsantes en Muerte en el Pentagonito, ¿no? Y bueno, hay mucho más, ¿no? Pero yo creo que lo mejor es leer los hechos y hacerse una idea en lugar de estar con tantos prejuicios como lo que nos está pasando lamentablemente ahora mismo, ¿no? Y no solo leer, también ver en el repositorio del lugar de la memoria está la entrevista que le hacen a Óscar Ramírez Durán, alias Camarada Feliciano, en la Comisión de la Verdad, donde, entre otros temas, habla de la muerte de Wilca, explica claramente por qué Sendero decreta su muerte, no lo tratan de vendeobreros, incluso
fustiga a Guzmán por esta decisión política que la tomó él y pide disculpas a la familia. Está el atestado de la DINCOTE en ese momento, lo he revisado esta semana, lo ha firmado el mayor Antonio Villacorta, donde tanto la viuda de Wilca como la hija mayor, que es periodista, reconocen los rasgos físicos de los detenidos que son los autores materiales, y los autores materiales reconocen su delito. O sea, IDL le hace un flaco ¿por qué favor IDL? a la verdad inventando esta narrativa, ¿no? Porque claro, esto demuestra que su lucha no es de convicción a favor de los derechos humanos, sino que tienen un sesgo político y ellos que cada caso lo manipulan de acuerdo a sus intereses políticos. Y lo que están haciendo es un papelón ahora, ¿no? Y lamentablemente esto ha terminado con una indemnización de $250,000 que hoy mismo también se está poniendo en tela de juicio. Y ese sería entonces, sería una de las razones de fondo. Vamos a hablar más de este y otros temas en próximas ediciones de 3x7. Que tengan buena semana. Adiós. Nos vemos el Cuando próximo dijiste, sábado. vamos a hablar más, me asusté. Este es un 3x10, pero ahí vale la pena. Sí, valía la pena.